ponente con el tema neurociencias y neuroestética. Él es el doctor Juan Manuel Salgado Camacho. Él es médico cirujano por la UNAM, es especialista con la especialidad en neurocirugía en el Hospital General de México, con reconocimiento universitario por la UNAM. Es máster en neurociencias y biología del comportamiento por la Universidad Pablo Olavide en Sevilla, España. Subespecialidad en endoneurocirugía y cirugía de base cráneo en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez, con reconocimiento universitario por la UNAM. Es maestro en arte moderno y contemporáneo en Casa Lam. Es jefe de neurocirugía y neurociencias del Hospital Regional de Alta Especialidad Iztapaluca del Estado de México. Es miembro activo de la Sociedad Mexicana de Cirugía Neurológica, certificado 740 por el Consejo Mexicano de Cirugía Neurológica. Es profesor asociado de Ética Médica y Profesionalismo en el curso universitario de residencias UNAM, profesor titular del Diplomado en Neurociencias y Neuroestéticas, unidad de posgrados de la Facultad de Medicina de la UNAM. Es profesor titular del curso universitario de Neurocirugía con aval universitario 2015, profesor del Diplomado en Neuroestética de la Casa Lam y es fundador del Grupo Transdisciplinario para el Estudio e Investigación en Neurociencias y Neuroestéticas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Les pido un fuerte aplauso y damos la más cordial bienvenida al doctor Juan Manuel Salgado Camacho. Hola, buenos días. En principio, muchas gracias a Ariadne y a Lucía por estos espacios que magistralmente abren para la difusión de las neurociencias en todos los aspectos. Un agradecimiento muy especial. En segundo lugar, pues muchas gracias a ustedes por estar aquí tan temprano. Muchos de ustedes llegaron muy temprano, me consta, porque llegamos casi iguales, ¿no? Entonces muchos están aquí como casi desde 7:30 de la mañana. Entonces también en un día hábil estar desde muy temprano para escuchar pláticas relacionadas con las neurociencias, pues implica que existe cierto interés por las neurociencias. Con las neurociencias pasa algo así como con las matemáticas. Casi nadie quiere estudiar neurociencias, como casi nadie quiere estudiar matemáticas. Existe así como que una tendencia a creer que son muy complicadas. No, realmente nada más se necesita cierta persistencia. Un profesor mío muy brillante decía, lo único que tienes que hacer es venir todos los días a la misma hora y salir a la misma hora y ya vas a terminar. Y tenía razón. Entonces, el día de hoy vamos a platicar un poco sobre lo que es neurociencias y fundamentalmente una pequeña transdisciplina que empieza a tener cierto auge en algunas partes del mundo y en México todavía está como que en pañales, que se denomina neuroestética, porque es prácticamente el cruce de caminos entre las neurociencias y una rama de las humanidades que es fundamentalmente la filosofía y una parte muy específica de la filosofía que es la estética. Y entonces no está bien vista ni por los científicos, ni está muy bien vista por los filósofos. Hace 2 años que estuvimos, creo que por aquí, también en el primer seminario, pues ahí estábamos discutiendo los que éramos científicos con los filósofos sobre si debería de ser o no existir esto. La realidad es que debe de existir, pero lo primero que necesitamos, tanto de un bando como del otro, es la humildad de reconocer que ni los científicos sabemos todo sobre filosofía, ni los humanistas o las personas dedicadas a la filosofía saben todo sobre neurociencias y que nos tenemos que ayudar, ¿sale? La siguiente. Un agradecimiento a las instituciones que a mí me formaron. Yo no podría estar aquí con ustedes si no fuera por esta institución, por la UNAM. Aquí precisamente en este lugar tan extraordinario que es el Palacio de Medicina, aquí donde estamos sentados, fue mi primera clase de medicina hace muchos años, realmente no recuerdo ni cuántos. Aquí fue mi primera clase. De hecho, quien estaba en ese momento aquí arriba era uno de los grandes médicos mexicanos, el profesor Amado Saúl Cano. Era un dermatólogo, uno de los más grandes dermatólogos, no de México, del mundo, y él dio la primera ponencia en aquella ocasión. Y le agradezco mucho obviamente a la UNAM que me formó como médico, como neurocirujano y como prácticamente todo lo que soy desde el aspecto intelectual, pero también al hospital donde trabajo, que es este hospital que se llama de alta especialidad de Iztapaluca, y al lugar donde paso prácticamente, yo creo que he pasado más de tal vez del 50% de mi vida de adulto, que es el quirófano, ¿no? Es prácticamente como mi casa. A veces me siento más cómodo en el quirófano que en mi propia casa. Entonces, un agradecimiento muy especial. La siguiente,
Vamos a hablar un poco sobre neurociencias y algunos ejemplos muy interesantes y luego lo vamos a vincular con lo que es la neuroestética. A mí me gusta decir que el cerebro fundamentalmente es eso, es una máquina predictiva, va a predecir cosas de una manera increíble y va a reducir la incertidumbre del entorno. Si nosotros, por ejemplo, llegamos a nuestra casa un día en la noche y no queremos que haya ruido porque no queremos que se enteren que llegamos muy tarde, entonces tratamos de hacer el menor ruido posible y metemos la llave, pero resulta que esa no es la llave y que está equivocado. Entonces, la respuesta inmediata es, a través del tacto y a través de ciertas gnoseas, identificar la llave y poderla meter y tratar de abrir esa puerta. Entonces, este ejemplo tan sencillo hace posible que nuestro cerebro reduzca la incertidumbre del momento, pero de esa forma pueden ser muchos ejemplos. Pueden pensar en el problema más complicado que hayan tenido que resolver en su vida y su cerebro va a tratar de predecir esa incertidumbre. Entonces, eso es lo que hace nuestro cerebro fundamentalmente. La siguiente. En base a ello y al análisis así conceptual y tan complicado de lo que hace nuestro cerebro, existen ciertos temas que son temas muy interesantes en relación a las fronteras de la neurociencia y que llegan a ser verdaderamente apasionantes. ¿Y por qué son apasionantes? Pues porque prácticamente muchas personas, neurocientíficos desde diversas áreas de las neurociencias, dedican su vida a tratar de resolver alguno de estos problemas, como puede ser, por ejemplo, la simulación para la deconstrucción cerebral, como puede ser la neurofilosofía, la neuroradiología y su entorno que tiene con la sociedad, propiamente la neurocirugía o la neurología. Yo pongo ahí neurocirugía porque yo soy neurocirujano, pero si por aquí hay algún neurólogo o hubiera un neurólogo, pues inmediatamente iba a responder, oye, ¿por qué no pones la neurología? No, también es una de las neurociencias importantes. Ahí el doctor, creo que es neurólogo y está levantando la mano, como es también los psiquiatras o como son los neurobiólogos. Prácticamente todos los que son neurocientíficos, de una u otra forma, estamos emparentados en algo y que es en un conocimiento básico, fisiológico de las neurociencias. O, por ejemplo, un tema también interesante son los bioimplantes y la interfase hombre-máquina y prácticamente lo que es la frontera para mí mayúscula, que es la mente. O sea, cómo el cerebro de los seres humanos produce ese constructo que nosotros llamamos mente y que nos permite vincularnos con el entorno, tener ideas, sentimientos, anticiparnos a muchos aspectos y crear el mundo que el día de hoy conocemos. Por ejemplo, todas las máquinas que utilizamos el día de hoy, las computadoras, los teléfonos celulares, todas estas cosas que al menos cuando yo estudiaba medicina no existían, son producto de la mente del ser humano. Pero cómo lo produce es todavía un misterio. Hay algunas teorías, pero sigue siendo un misterio. La siguiente, por ejemplo, para deconstruir el cerebro, hay un proyecto que se llamó El Cerebro Humano, la próxima, el cual empezó hace aproximadamente como unos 15 años en Europa. Y empezó en Europa porque en Europa se dieron cuenta que existían muchos enfermos de enfermedades neurodegenerativas, fundamentalmente demencias, enfermedad de Parkinson y enfermedades de la vejez, porque la expectativa de vida había aumentado muchísimo. Y al haber una gran expectativa de vida, porque la medicina había avanzado mucho, entonces la gente estaba enfermando de otras cosas de lo que antes no enfermaba, y que no se tenía un buen aspecto, no se sabía qué hacer con esos pacientes, ni se sabía cómo tratarlos. De tal suerte que empiezan con un proyecto muy importante que irá a terminar como por ahí por el año 2030, en el cual intentan, en principio, cómo funciona una neurona, luego cómo funciona una red de sinapsis, luego cómo funciona una columna cortical, y lo máximo era intentar cómo funciona la totalidad de la corteza cerebral. Eso era muy complicado de determinar. La siguiente, y la única forma de saberlo era a través de las computadoras. Entonces, del análisis de computadoras extraordinariamente complejas y muy rápidas. ¿Sí? Supercomputadoras, no computadoras así personales como las que tenemos. De ahí que el cerebro humano pretendía que el proyecto Cerebro Humano, si lo buscan en internet, lo pueden buscar como Human Brain Project, y ahí vienen toda la gama y las ramas del conocimiento sobre el Human Brain Project. Pretendió crear una simulación de 89,000 millones de neuronas y 100 billones de conexiones.
fundamentalmente para hacer ensayos en relación de cómo funciona nuestro cerebro, cuáles son ciertos medicamentos que se pueden probar en ellos, algunas enfermedades, pero también otras situaciones relacionadas con la conducta, el comportamiento, la neuropsicofarmacología e incluso una cosa que se ha llamado como neuroinformática. La próxima. Ahora, una pregunta así sustancial dentro del Human Brain Project es, una supercomputadora para deconstruir el cerebro utiliza una cantidad de energía estratosférica, aproximadamente 20 megavatios, que es la energía eléctrica que requiere iluminar aproximadamente a 10,000 personas en invierno. Pero el cerebro humano realiza situaciones tan complejas y tan complicadas, pero con una cantidad de energía mucho menor, lo que es aproximadamente 20 vatios, que es más o menos como un pequeño foquito entre 10 y 20 watts. Entonces, ¿cómo lo hace nuestro cerebro con tan poca energía? Esto es una de las preguntas que el Human Brain Project también intenta responder, ¿sí? Porque a medida que se responda a eso, se podrán hacer computadoras que a lo mejor nos dure la pila un año y no tengamos que conectarla a la corriente eléctrica durante un año, ¿sí? La próxima. Ahora, en el aspecto relacionado con la neurofilosofía, existen actualmente dos vertientes que son muy importantes. De hecho, la última charla del día la va a dar el jefe de neurocirugía el 20 de noviembre y que nos va a hablar sobre un elemento fundamental que es la neuroética, porque la neuroética el día de hoy tiene acepciones que son muy importantes, muy interesantes y que no necesariamente van a implicar decisiones bioéticas, que pueden estar incluso en contraposición con la bioética. En el año 2006, ¿sí?, fundamentalmente, empezó o se constituye la Sociedad, digamos que mundial de neuroética, con la intención de analizar dos situaciones que son importantes dentro del ámbito de las neurociencias. La siguiente, una de ellas es que la neuroética, en su vertiente más ortodoxa, es decir, la forma más habitual de ver la neuroética, es supervisar cómo se realizan las investigaciones de las neurociencias, si se hacen de forma bioética. Esa es, digamos, que la vertiente más ortodoxa y la más normal de la neuroética. Pero también está otra vertiente que a mí me parece fascinante y creo que a todos los que nos dedicamos a las neurociencias, que son aquellas partes de la ética que incluyen el estudio del núcleo de la condición humana, como son los pensamientos, la libertad, las emociones, los juicios, la autonomía, etcétera. Es decir, una decisión neuroética podría ser, en algún momento, poder asistir a una persona que ya no tiene la posibilidad de recuperarse, de no estar en estado vegetativo y ayudarle a morir, ¿sí? O, por ejemplo, una persona que tiene una enfermedad de Parkinson muy severa y que ya no puede ni siquiera comer por ella misma, operarlo, ¿sí? Y decirle, bueno, vas a mejorar posiblemente durante unos 3 o 4 años, a lo mejor puedes volver a comer durante 3 o 4 años, pero después el Parkinson va a seguir progresando y vas a tener demencias, alteraciones muy importantes y vas a morir. ¿Quieres operarte así? Eso también es una decisión neuroética, ¿sí? O también vamos a ver algunos ejemplos relacionados con una discusión neuroética muy interesante con un jefe de mecatrónica del MIT. Esos son decisiones neuroéticas porque incluyen el núcleo de la condición humana, lo que nos hace seres humanos, ¿sí? La próxima. Antes de hablar un poco de neuroestética, que es el propósito de esta charla y para lo cual me invitaron, quisiera decirles que antes de que existiera este aparato, que es la resonancia magnética, prácticamente no teníamos ninguna posibilidad de estudiar el cerebro cuando él estaba realizando procesos normales y fisiológicos de una forma cotidiana. Si nosotros queríamos estudiar, por ejemplo, el pensamiento o qué sucedía en el cerebro de una persona cuando se movía, pues con algo tan sencillo, o cuando comía, o cuando realizaba alguna actividad normal, cuando estaba pensando, por ejemplo, en números, en música, ¿sí?, no sabíamos, ¿sí?, porque no existía prácticamente ningún aparato que nos pudiera dar una inferencia al respecto, ¿sí? Las neurociencias posiblemente en los últimos no existía en el hospital donde yo me formé un aparato de resonancia magnética, llegó durante mi entrenamiento, ¿sí? Entonces, antes de esa época no existían las resonancias magnéticas en México,
¿sí? Uno de los más grandes neuroradiólogos que tiene México, que es el maestro Boleaga, hoy ya retirado, él fue uno de los creadores del CT Scanner, un lugar donde se hace neuroradiología de muy alto nivel aquí en México, en el medio privado. Él un día me platicaba, bueno, el primer resonador que yo vi, lo vi como por ahí de los años 80 en Alemania. Entonces, este es un aparato muy reciente y a través de este podemos explorar el cerebro en vivo. ¿Por qué? Porque tiene un software que nos permite ver cómo una neurona consume una gran cantidad de oxígeno por unidad de tiempo, y a eso se le conoce como resonancia magnética funcional. Entonces nosotros inferimos que cuando metemos a un resonador a una persona y le damos una orden de, por ejemplo, a ver, ponte a pensar en tu mamá, ¿sí? Y él está pensando en su mamá, o ponte a pensar en tu novia, en tu amante, en quien tú quieras, ¿sí? Y entonces él empieza a pensar o le empiezan a mostrar algunos dibujos. Nosotros inferimos que esas neuronas que están consumiendo oxígeno y que son las que vemos en la resonancia funcional son las neuronas que están trabajando para esos pensamientos, ¿sí? Entonces, a eso se le conoce como resonancia magnética funcional y por eso se las quería mostrar. La siguiente, en nuestro país existen ya afortunadamente resonadores funcionales en varios lugares, en centros de investigación y también en hospitales. El Instituto de Neuro, donde tuve la oportunidad de hacer la subespecialidad, ahí hay un resonador funcional muy bueno de 3 Teslas, se hacen trabajos de investigación muy interesantes, pero fundamentalmente se utilizan para personas enfermas, para la enfermedad, ¿sí? Obviamente sí se puede realizar un proyecto de investigación, pero si en el CONACYT nosotros llegamos, por ejemplo, con un proyecto en el cual yo les digo, oiga, es que quiero meter a 20 pacientes o 20 sujetos de experimentación, porque les quiero mostrar un textil de los Altos de Chiapas para identificar algunos núcleos muy importantes que yo creo que se activan cuando las personas ven este tipo de arte textil, y de repente hay 5 proyectos de investigación donde dicen, queremos usar el resonador funcional pues para ver ciertos tumores cerebrales, para ver ciertos eventos vasculares cerebrales, para ver varias situaciones relacionadas con la enfermedad, pues obviamente que tiene prioridad la enfermedad, ¿sí? Esta es una resonancia magnética funcional en la cual nosotros podemos observar, bueno, esa parte anaranjada que se ve hasta arriba, ¿sí? Es un paradigma motor, ¿sí? Ahí, ¿eso qué significa? Cuando a una persona la metieron en la resonancia magnética funcional y le dijeron que se moviera, esa parte empezó a consumir demasiado oxígeno y entonces la computadora crea una imagen de color, y esa imagen de color, ¿y con cuál es? Este naranja, ya, gracias. Entonces, esta imagen de color son las neuronas que se activan y consumen oxígeno cuando nos estamos moviendo, de tal suerte que yo como cirujano no le puedo mochar este pedazo, porque si le corto ese pedazo, pues lo voy a dejar sin movimiento, ¿sí? Y este es un ejemplo de qué hace la resonancia funcional. Esta era una paciente que tenía un tumor enorme aquí en el cerebro y nos interesaba ver fundamentalmente el área motora. La siguiente. ¿Para qué? Y también nos interesa ver, como decía Ariadne, los tractos. Aquí, por ejemplo, tenemos un tracto muy importante, ¿sí? Aquí tenemos un tracto relacionado con el cuerpo calloso, con el esplenio, y estos tratamos de no lesionarlos durante las cirugías. La próxima. ¿Y para qué nos sirve la resonancia funcional? Nos sirve para esto. Cuando los cirujanos más o menos vemos así el cerebro cuando abrimos el cráneo, a mí me queda perfectamente claro que aquí hay un tumor. Pero yo creo que a ustedes no les queda muy claro porque ustedes no se dedican a eso. Pero si yo no sé, si yo fuera artista o fuera músico, como aquí vi que hay varios músicos y me empiezan a hablar sobre los tonos y me empiezan a hablar sobre la musicalización y cosas de esto, pues yo tampoco entiendo mucho. ¿Por qué? Porque no fui entrenado para ello. A mí me queda muy claro esto, pero resulta que con la resonancia funcional, ¿sí?, yo puedo ver dónde está el área motora. La siguiente, por favor. Y el área motora está aquí, miren, ¿sí? O sea, está más o menos aquí, de tal suerte que yo no le tengo que quitar este pedazo, pero sí le tengo que quitar todo este pedazo del tumor, pues para que la persona le vaya bien. Y ahí le puedo garantizar con mucha precisión que ella va a seguir moviendo su cuerpo del lado contralateral. ¿Por qué? Porque no toqué el área motora.
Para eso nos sirve la resonancia funcional. Pero ahora también nos sirve para explorar el cerebro en vivo y otros paradigmas. Nos sirve para explorar cuando las personas ven arte, nos sirve para explorar cuando las personas están orando. De hecho, por ahí hay una rama de la que le han intentado llamar como neuroteología, que también es discutible y está satanizado por ciertos aspectos que les vamos a comentar. La siguiente. O, por ejemplo, para esto, en Estados Unidos, y este es un artículo del 2010, se utiliza la resonancia magnética como detector de mentiras. La siguiente. ¿A alguien de aquí le han hecho una resonancia magnética? ¿A nadie? ¿A usted? A usted. Bueno, la resonancia magnética es un aparato grande donde meten a un sujeto y se está aproximadamente de 45 minutos a hora y media, pero uno no se puede mover. Nada, no se puede mover porque si se mueve tienen que repetir el estudio. Entonces, a muchas personas eso les causa temor y claustrofobia, ¿sí? Pero resulta que imaginen esas condiciones y aparte que un ministerio público o un fiscal te esté interrogando, oye, ¿y es cierto que tú el 23 de febrero del 2018 entraste a un hotel con tu amante, bla, 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 bla? ¿O le robaste a tu esposa, bla, 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 bla? Pues tú estás estresado y posiblemente los resultados de la resonancia magnética no sean los adecuados. Pero en Estados Unidos ya un juez puede pedir, o los abogados defensores pueden pedir estudios de resonancia magnética funcional para presentarlos como una evidencia. En México todavía eso no se puede, ¿sí? Hace algunos meses, no, yo creo que hace como un año y medio, a mí me solicitaron, junto con otras personas que hacemos neurociencias, una opinión con unos jueces federales para saber si efectivamente la resonancia y los estudios de PET podían interpretarse como pruebas de verdad. Afortunadamente hubo un consenso de todos los que íbamos de que no debe de ser, ¿sí? La siguiente. Pero también se utilizan, por ejemplo, para buscar correlatos de las experiencias religiosas o no religiosas, por ejemplo, y decir de manera equivocada, la que sigue, que por ejemplo, las personas que profesan esta fe del Islam, ¿sí?, como están tan ocupada su corteza prefrontal, tanto la dorsolateral como la órbitofrontal, como la frontal medial, y como están tan ocupadas durante la oración, no son capaces de tener un juicio analítico agudo. Entonces ahí se está satanizando una religión y eso no está bien. Entonces, ¿la resonancia magnética funcional es útil? Sí, muy útil, pero no le debemos de creer todo, ¿sí? Las imágenes son muy bonitas, pero no las debemos de creer al 100%. Y siempre debemos de tener una apertura crítica cuando observamos imágenes de resonancia magnética funcional, siempre. La siguiente. Por ejemplo, esta es una imagen de una tomografía con emisión de positrones. Este es un metaanálisis donde a mí una de las cosas que me afecta mucho es ver pacientes en estado vegetativo que nunca se van a recuperar, porque para mí la vida es estar aquí con ustedes, departiendo, platicando, salir y echarme un café, tomarme una copa de vino, ir al cine, al teatro, escuchar música, platicar con mis amigos. Eso es la vida para mí. Yo no quiero estar ahí acostado con un tubo aquí, otro tubo acá, que me cambien el pañal, todo. No, yo no quiero estar así. Y yo creo que nadie de los que estamos aquí, o bueno, a lo mejor algunos sí, pero yo creo que a nadie nos gustaría una vida así. Entonces, en México, los pacientes con estado vegetativo están olvidados. A todo el mundo les vale madre, o sea, están olvidados, ¿sí? Y yo veo muchos pacientes de esos, sí, porque soy neurocirujano y los neurocirujanos vemos muchos pacientes con estado vegetativo, porque la gente se accidenta y se golpea la cabeza, porque en México existe una estúpida idea de subirse a las motos sin casco, y una gran cantidad de pacientes que llegan con nosotros son jóvenes que se trepan a las motos y no traen casco, muchísimos. Y en Latinoamérica pasa eso. Hace unos meses tuve la oportunidad de ir a Perú y a Colombia y veía muchísimos jóvenes y son exactamente igual. Entonces creo que es una enfermedad de América Latina, treparse a las motos sin casco. Bueno, en estos pacientes, por ejemplo, se les puede hacer cuando están en estado vegetativo un PET. Este es un PET normal. Este es un PET en el cual el paciente está en estado vegetativo. ¿Y qué es estado vegetativo? Una persona que está acostada, no se mueve, pero tiene los ojos abiertos y parpadea, y se llega a quedar dormida y despierta, o sea, tiene ciclos de sueño-vigilia. Pero cuando yo llego y le digo, oye Juan,
a ver, cierra tus ojos, ¿me entiendes? Está totalmente indiferente. No, parece que no interactúa con nosotros, ¿sí? Bueno, pero resulta que cuando lo metemos a un PET y nosotros le decimos, oye Juan, a ver, cierra tus ojos, ¿me entiendes? Él no muestra ninguna interacción con el medio, pero resulta que existe actividad subcortical y cortical de su corteza cerebral, ¿sí? Entonces, está demostrado en estudios muy serios que cerca del 30% de esos pacientes van a tener mejoría en los siguientes 2 años y van a entrar a un estado que se conoce como estado mínimo de conciencia. Entonces, esos pacientes requieren terapia de todos los tipos, arteterapia, rehabilitación, de todo lo que les quieran dar, porque esos pacientes van a mejorar y además sienten y entienden un poco, aunque no lo puedan transmitir. Pero si yo voy y le digo, oye Juan, y esto y lo otro y aquello, y el PET me sale así, esos pacientes nunca se van a recuperar. Entonces, estos pacientes sí los podríamos ayudar a asistir a morir con dignidad, ¿sí? Para eso nos sirven las neurociencias, y para eso nos sirven estos estudios tan sofisticados. La siguiente. Ahora, o también, por ejemplo, en los bioimplantes. Este es un artículo publicado este año en Nature, una revista muy prestigiosa en el ámbito de la ciencia, donde se logró por primera vez, a un primate se le lesionó la médula espinal, y una de las cosas más dramáticas es la lesión de la médula espinal. Entonces a este primate se le puso un chip de nanotecnología y se logró, ¿sí?, que los impulsos eléctricos se transmitieran del segmento lesionado al segmento distal. ¿Eso abre una puerta importante para el tratamiento de las lesiones medulares? Por supuesto, pero por supuesto. Estamos hablando de que posiblemente, a lo mejor en 10 o 15 años, los lesionados medulares ya su pronóstico no sea estar en una silla de ruedas lo que les resta el resto de su vida. Y desafortunadamente muchos lesionados medulares son personas muy jóvenes, porque está asociado a accidentes automovilísticos, ¿sí? Y a las motos también, ¿sale? La próxima. Y este es un ejemplo interesante de dónde puede entrar la neuroética. Fíjense bien, este hombre es Hugh Herr, es un experto en mecatrónica y en ingeniería. Él es el jefe de mecatrónica del MIT, de esa prestigiosa universidad de Estados Unidos, el MIT. Él, cuando era muy joven, siempre le gustó escalar en roca. Entonces tuvo un accidente y le tuvieron que amputar de la rodilla para abajo. Sí, pero eso no lo limitó. Prácticamente empezó a tener sus prótesis desde muy temprana edad de la amputación, y él siguió escalando, siguió corriendo, escalando, le ha gustado mucho el deporte, y aparte se hizo un ingeniero de altísimo nivel, ¿no? Uno de los mejores del mundo. Si alguien quiere estudiar mecatrónica y tener un nivel de excelencia, pues tiene que ir al MIT con él, ¿sí? Pero resulta, incluso él le diseñó una prótesis a una chica que ahora en el atentado de Massachusetts, que es una bailarina, perdió la pierna, y él le diseñó una prótesis para que la chica siguiera bailando, y la chica sigue bailando con su prótesis. Pero resulta que pues él tiene más o menos como mi edad, ha de estar entre unos 45 y 50 años actualmente. Como ha corrido toda su vida, empieza a estar enfermo de las rodillas, y le empieza a doler las rodillas. Entonces dijo, ¿saben qué? Diseñó unas prótesis también que tiene rodilla, y fue con sus médicos ortopedistas y les dijo, ¿saben qué? Quiero que me amputen arriba de la rodilla, porque ahora voy a usar unas prótesis por arriba de la rodilla, porque no quiero llegar a los 70 años y que me duelan las rodillas, ni quiero que me estén operando las rodillas a cada rato. Entonces quiero que me amputen. ¿Pero cómo te vamos a amputar? Pues sí, quiero que me amputen. Pero es que eso no se puede. No, es que yo exijo que me amputen. O sea, quiero que me amputen. Bueno, lo presentaron al Comité de Bioética y obviamente pues no pasó, no prosperó. Y sesionó un comité de neuroética también, no pasó. ¿Por qué? Porque él está sano. Pero él lo que quiere es que lo amputen porque no quiere que después se enferme y lo tengan que operar de las rodillas, ¿sí? Entonces, estas decisiones están vinculadas a la neuroética, ¿sí? ¿Por qué? Porque implica su libre albedrío, ¿sí? Y un comité de bioética, que en mi opinión, si yo hubiera pertenecido al comité de bioética, pues se le explican todos los riesgos, y si él los acepta, pues que lo amputen, ¿no? Ese hubiera sido mi voto,
La siguiente. Ahora, y la última frontera de la neurociencia, Francisco Javier Álvarez es un neuropsicofarmacólogo, él es psiquiatra, un hombre muy brillante, estuvo mucho tiempo en el Instituto Mexicano de Psiquiatría, y tiene un artículo muy interesante para el público en general, que se llama, en Letras Libres, se publicó hace algunos años, se llama La última frontera de la neurociencia. La siguiente. ¿Por qué? Porque él habla sobre lo que es estar consciente y lo que es propiamente la mente. Y es la última frontera. ¿Y por qué la última frontera? Porque de eso no sabemos prácticamente nada. No sabemos cómo se produce la mente, no sabemos si hay unidades estructurales de la mente, ¿sí? No sabemos, el conocimiento que tenemos todos los neurocientíficos va prácticamente hasta las macromoléculas, posiblemente hasta canales iónicos, hacia segundos mensajeros. Creo que hasta ahí vamos nada más. Pero seguramente hay algo más allá de eso que trata de explicar el proyecto sobre la mente. La siguiente. Y obviamente él analiza que este constructo que nosotros llamamos mente, que está vinculado al cerebro necesariamente, tiene una influencia muy importante la cultura en él. Y esa dicotomía entre la mente y la cultura es propiamente lo que nos hace seres humanos, mejores o peores seres humanos, ¿sí? La cultura es importante, muy importante. De tal suerte yo no explicaría el por qué, si yo no hubiera tenido más o menos ciertas situaciones relacionadas favorables como una universidad pública, yo no hubiera podido ser médico, yo no hubiera podido ser neurocirujano y no pudiera estar hablando aquí con ustedes. Si yo hubiera nacido en un lugar muy violento, posiblemente en vez de ser cirujano y disfrutar cortando a la gente para ayudarla, a lo mejor sería sicario, ¿sí? Posiblemente. Entonces, ¿la cultura es fundamental? Por supuesto que es fundamental. Y eso lo analiza el profesor. La siguiente. Y explica ciertamente un trabajo muy interesante de este libro que se llama Lo grande, lo pequeño y la mente humana, de Roger Penrose. Roger Penrose es profesor de matemáticas de la Universidad de Oxford, y él plantea una teoría muy avanzada, la siguiente, desde el punto de vista de la física y de la mecánica cuántica, donde él argumenta que todas nuestras neuronas, en resumen, tienen un citoesqueleto, tienen microtúbulos, hay moléculas de adhesión, la siguiente, pero que lo que se produce en las neuronas como destino final es el constructo que llamamos mente por una aleatorización de las cualidades cuánticas de los microtúbulos del citoesqueleto, y que ese ordenamiento cuántico de las moléculas, de los microtúbulos, es lo que permite que nosotros tengamos pensamiento. Esa es una teoría de la mecánica cuántica perfectamente demostrada desde el punto de vista teórico. Pero el inconveniente que tiene es que desde el punto de vista práctico abre la puerta a que existieran universos paralelos en una persona. ¿Y eso qué implicaría? Que yo estuviera aquí platicando con ustedes, pero en este mismo momento, a esta misma hora y en este mismo segundo, podría estar operando en el hospital donde trabajo. Y eso no es posible, hasta este momento, ¿no? Entonces, ¿pero de qué es un libro interesante? Es un libro interesante. Ahora, este fue un preámbulo para tratarles de explicar brevemente lo que es la neuroestética. La neuroestética, ¿y por qué la neuroestética está inmersa en esto? Porque es un avance magistral y extraordinario de las neurociencias. Entonces, como hay un avance magistral de las neurociencias en muchos aspectos, pues también en la vinculación de las neurociencias y el arte, porque los artistas finalmente también son científicos. ¿O acaso no los impresionistas trataron de revolucionar la forma del objeto artístico? ¿Sí? Fue un planteamiento extraordinariamente revolucionario el de los impresionistas, cuando intentaban que propiamente el objeto artístico ya no estuviera como tal en el arte mimético, sino en la retina del sujeto. Fallaron propiamente en la interpretación, porque no fue la retina, sino es el lóbulo occipital. Pero el planteamiento era totalmente revolucionario, y estamos hablando pues prácticamente ya de unos 200 años. Entonces, ¿no son científicos los artistas? Pues claro que lo son, pero a veces ellos no creen que lo son. Yo hace algunos meses que tuve oportunidad de ir a una escuela de arte a dar una plática, les comentaba que ahí precisamente en el MIT, hay ciertas universidades en Estados Unidos que mandan a sus artistas visuales a tomar un año de neurociencias
para que entiendan los procesos sobre creación, sobre neurociencias, sobre inspiración, que bueno, los artistas lo llaman inspiración. Pero ¿qué es lo que sucede en el cerebro para explicar cuando alguien está inspirado para crear arte? Para que los artistas lo entiendan y se apropien de ello, ¿no? Ahora, la neuroestética es una disciplina de reciente reconocimiento. ¿Cuál es su objetivo? Estudiar la actividad cerebral fundamentalmente cuando percibimos la belleza. Y este es un artículo que se publicó en la revista Cómo ves ya hace algunos años, la revista de la UNAM, ¿sí? Pero actualmente ya no se contenta solamente en estudiar en el cerebro cuando se percibe la belleza, sino quieren ir más allá y quieren encontrar los correlatos neurobiológicos de cuando las personas crean arte, ¿sí? Eso es interesante, sí. O sea, ¿qué pasa cuando alguien está creando arte? Pasa lo mismo en el cerebro, por ejemplo, de un artista contemporáneo, de arte contemporáneo, que hace instalaciones de arte contemporáneo, y pasa lo mismo con aquel que es grabador. ¿Las técnicas son las mismas? No. ¿Sucederá lo mismo? ¿Utilizarán las mismas vías? Pues no lo sabemos, pero se abre la pauta para hacer estudios de esta envergadura. La siguiente. Ahora, la siguiente y la próxima. Planteamos que el conocimiento de la neuroestética tiene que ser un estudio transdisciplinario, y es una de las cosas más complicadas, lograr una transdisciplina. ¿Por qué es una de las cosas más complicadas? Porque a medida que los seres humanos vamos estudiando, nos vamos volviendo soberbios. Y a medida que, decía un maestro, a medida que vas colgando títulos, te vas volviendo más soberbio. Yo una de las personas que más admiro fue un escritor que estuvo aquí hace muchos años, que fue Eduardo Galeano, ya se murió. Para mí era una de las personas más lúcidas que hay que hubo en este mundo, más agudas, más objetivas, más brillantes. Eduardo Galeano nunca había ido a una universidad, solo había estudiado la secundaria, y solamente leía, y era un buen informador, estaba bien informado. Y conozco muchos que son doctores y dejan mucho que desear. Entonces, ¿los títulos son importantes? Sí, son importantes porque le permiten a uno tener un trabajo, lograr una posición en un hospital, en algún sitio, pero para mí no es lo más importante de la vida. Lo más importante de la vida es que uno pueda asimilar lo que uno ha aprendido y poderlo transmitir a los demás y contagiar a los demás ese interés, al menos dentro de mi área. ¿Y a qué voy? A que para que tú logres una transdisciplina, te tienes que quitar un poco la soberbia de lo que tú sabes, ¿sí? Y tener la apertura a que los demás te van a enseñar, y viceversa. Pero lograr eso en dos conocimientos diferentes, o en dos campos diferentes del conocimiento humano, como son las ciencias tan precisas como son las neurociencias, y otro como son las humanidades y la filosofía, la estética y la teoría del arte, ¿es difícil? Sí, muy difícil. Entonces ahí es donde se encuentra el proceso más complicado de lograr una transdisciplina, ¿sí? ¿Por qué? Porque la transdisciplina implica conocimientos de 1, 2, 3 o 4 objetos en particular, que pueden ser ramas de la filosofía, la estética, la teoría del arte, las neurociencias, con un objeto, que en este caso, ¿cuál es el objeto? La creación del objeto artístico, ¿sí? Y debe de existir una dialéctica entre la creación del objeto artístico y estas ramas vinculantes. ¿Eso es lo complicado? Sí, muy complicado. Pero ¿cuál es lo primero? Quitarnos la soberbia y aceptar que somos humildes y no lo sabemos. Yo luego comento la siguiente: dentro de mi formación como médico, como cirujano, como neurocirujano, como neurocientífico, me tocó leer muchas cosas, algunas complicadas, pero una de las cosas más difíciles que he leído hasta el día de hoy, de verdad, ha sido la crítica de la razón pura de Kant. Y ya cuando a mí me empezó a interesar esto, cuando hice la maestría en arte, me dejaron leer a Kant, y lo más terrible fue que leía y leía páginas y no entendía nada, y era dramático, de verdad. Yo tenía noches en que decía, pero es que estoy tan pendejo y no entiendo, y la realidad era eso, que uno debe de quitarse esa soberbia y aceptar con humildad explicaciones de otras personas para que uno logre conocer a Kant. Unas personas que yo más respeto son los filósofos, no sé si por aquí haya filósofos, pero una de las personas que más a mí me han enseñado y que más valoro actualmente son los filósofos, y tengo varios amigos filósofos ya. Él es el profesor Semir Zeki. Él empezó el estudio de la neuroestética en Londres, porque a él le llegaron
con un resonador funcional y le dijeron, profesor Secchi, le traemos un resonador funcional de 3 teslas para que haga investigación en neurociencias del comportamiento. Y pues eso es así como el sueño para cualquiera, ¿no? Porque entonces podía hacer todo lo que a él se le ocurriera. La siguiente. Si quieren conocer, porque además es generoso el profesor Secchi, muchos de sus artículos son gratuitos, entran a esta página de internet y los pueden bajar de forma gratuita. ¿Sí? La siguiente. A ver la anterior para que la puedan copiar. ¿Sí? El profesor Secchi es generoso. Y la siguiente diapositiva trata sobre una filósofa brillante que fue es la doctora Patricia Churchland. Ella fue la primera en empezar a hablar sobre neurofilosofía y también fue muy criticada dentro del ámbito de los filósofos porque estaba tratando con científicos, con neurocientíficos. Y lo que ella planteaba, igual que una filósofa francesa actual que se llama Catherine Malabou, era algo muy interesante. Ella decía, es que no puedo entender que exista todavía departamentos de filosofía en nuestro mundo, en el cual sigamos haciendo las preguntas existenciales desde la época platónica, de quién soy, por qué existo, pero como si no tuviéramos más conocimientos. ¿Por qué no nos preguntamos quién soy en relación a los conocimientos que tenemos de la mente y que tienen los neurocientíficos y que ellos nos pueden explicar? ¿Y por qué no a partir de ello podemos filosofar? Entonces no parecía descabellado. Y ese fue un libro seminal en esa discusión. La siguiente. Ahora, la realidad es que dentro de la neuroestética, todos, aunque no lo hayamos estudiado, tenemos cierta herencia occidental de conceptos de belleza kantianos. Y tenemos ciertos conceptos de belleza kantianos, y todos estos conceptos de belleza kantianos son así, eurocéntricos, excluyentes, totalitarios y son xenófobos. Así, porque así es la estética kantiana. No habría lugar para la estética kantiana, para las manifestaciones artísticas de nuestros pueblos populares, por ejemplo, del arte popular, no lo habría. La siguiente, ¿sí? Para las manifestaciones de la contracultura, por ejemplo, de esta fotografía de Federico Gama, que estudia prácticamente las tribus urbanas en nuestro país, pues Kant diría que pues ni siquiera Federico Gama tendría derecho a tomar una fotografía, porque además era un indígena y que pues los indígenas pues su cerebro ni les funcionaba, ¿no? Cosas así de drásticas. O por ejemplo, manifestaciones de la contracultura, el graffiti. ¿Sí? Aunque nos moleste y a veces salgamos de nuestra casa y esté grafiteada la puerta, pues es una manifestación de la contracultura y es una forma también de arte que empezó por ahí de los años 60. ¿Sí? O por ejemplo, lo magistral de nuestros pueblos originarios, es un textil de los Altos de Chiapas. Si un día tienen la oportunidad de ir a San Cristóbal de las Casas, San Cristóbal tiene un museo increíble de textiles ahí en San Cristóbal. Entren, disfruten, vean. Y percátense de que el arte abstracto no empezó con Kandinsky y Kupka, en verdad, eso es interesante. La siguiente. Pero el profesor Secchi, por ejemplo, publica un artículo seminal en relación a que se busca una teoría de la belleza basada en el cerebro. La siguiente. Y hace estudios de resonancia magnética funcional, y este estudio así seminal en neurociencias cognitivas, en neurociencias cognitivas, lo que intentó fue sobreponer estímulos visuales, fundamentalmente pinturas, pero pinturas occidentales, fundamentalmente relacionadas con el romanticismo, estímulos auditivos, música clásica, y luego la conjunción de ellos. Y se dio cuenta que ciertas zonas de la corteza orbitofrontal, fundamentalmente una región que se llama núcleo accumbens, ¿sí? Otra región por aquí, por el mesencéfalo, que se llama área tegmental ventral, y la corteza orbitofrontal, eran las zonas que se sobreponían. La siguiente. Más adelante, en un artículo que se publica hace 2 años, en el 2016, la próxima, se sabe que estas zonas fundamentalmente relacionadas con la corteza frontal medial, la corteza orbitofrontal y el área tegmental ventral, son unas zonas que utilizan un neurotransmisor relacionado con el placer, que es la dopamina. Y a estas zonas se le conocen como zonas de recompensa. Todos los seres humanos tenemos zonas de recompensa. Y cuando sentimos placer por algo que hacemos,
Ya bien sea que vayamos al cine, platiquemos con una persona, comamos algo, tomamos vino, tengamos un orgasmo, cosas de este tipo. Esas zonas de recompensa se activan muchísimo y liberan dopamina y eso nos genera placer. Bueno, todo parece indicar que los estudios clásicos de contemplación de la belleza, cuando nosotros vemos obras clásicas, parece que se activan estas zonas de recompensa, ¿sí? De tal suerte que estas zonas de recompensa no son exclusivas, se activan de forma indiscriminada ante muchos estímulos. Y también sabemos que estas zonas de recompensa se activan cuando las personas consumen cierto tipo de drogas. Hay muchos estudios relacionados con la estimulación de las zonas de recompensa y el consumo de cocaína. Entonces, hasta ahí va la siguiente. Cierto estudio relacionado con el proceso de la neuroestética. Esto es un esbozo muy general. A nosotros, o al menos a mí en particular, me interesa saber si existen otros paradigmas que nosotros consideramos bellos, por ejemplo, en nuestro país, a mí fundamentalmente relacionado con el arte popular y la contracultura, y si estas mismas vías son las que se activan cuando se contempla o se compara otro tipo de arte más clásico. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo se ha tratado de menospreciar al arte popular y se le ha tratado de relegar a la concepción de artesanía. Entonces, si desde un punto de vista neurocientífico podemos demostrar que las mismas vías que se activan en tu cerebro cuando tú contemplas lo que algunos llaman una artesanía, ¿sí?, se activan cuando tú observas, por ejemplo, una obra de arte occidental universal, ¿sí?, entonces esa es una piedra fundamental para demostrar que nuestro cerebro contempla la belleza y no tiene prácticamente ninguna forma de diferenciación, ¿sale? Las conclusiones es que el correlato de la belleza como juicio analítico es exclusivamente humano, ¿sí?, que la reflexión neuroestética del arte puede condicionar juicios colonizadores y excluyentes, como habíamos visto, que el estudio de la neuroestética debe ser transdisciplinario y se encuentra inmerso en las ciencias de la complejidad, y que la neuroestética requiere estudio profundo de neurociencias, filosofía de arte y estudios visuales, y que obviamente la neuroestética es una disciplina incipiente. Espero que no se hayan aburrido y si tienen alguna pregunta, con todo gusto intento respondérselas. Muchas gracias. Me refiero a lo de la elitista, que muchos no se abren al campo de poder experimentar otras cosas aparte de lo que ya saben, no sé si es por temor o por su ego personal, porque pues yo he viajado a muchos lugares y pues sí me he encontrado con este virus de las personas elitistas que no se juntan con unos porque no estuvieron en X o Y universidad. Entonces, para mí sí es importante resaltar eso, que no importa en la profesión que estemos o el título que tengamos, es que si trabajamos en alguna área, que especifiquemos que estamos o escogimos la carrera que escogimos fue en pro de otros, no para sí mismos. Y lo que me interesa es saber, usted dice que desarrolló los estudios ahorita se está vinculando con el artista, y que muchas veces a nosotros, o en Colombia pasa que nosotros le decimos a nuestros padres, bueno, es que yo quiero ser artista, entonces, no, ya relacionan el artista con el vago. Es que no, es que usted va a ser músico y es que no va a vivir de eso, y es que si va a ser pintor, entonces ¿cómo va a vivir de eso? Entonces vemos que la neurociencia está desarrollando y cambiando el concepto de este tabú, digámoslo de alguna forma. Entonces, ¿usted cree que en el futuro hay la posibilidad de que muchos artistas puedan enfatizarse en las dos áreas, tanto como en neurociencias como en el arte?
Sí, yo uno de los sueños que tengo, al menos en mi país y en la universidad a la que tengo el orgullo de pertenecer desde hace muchos años, es que esperamos que un día podamos tener una maestría, un posgrado en esta área del conocimiento humano, abierta tanto a neurocientíficos que vengan de la carrera de medicina o de biología y que hayan hecho estudios propios de neurociencias, o propiamente ya la carrera de neurociencias que tiene la UNAM. La UNAM acaba de inaugurar una licenciatura en neurociencias, todavía no sale la primera generación, pero ya hay una maestría, ya hay una licenciatura en neurociencias. Pero también vengan del lado opuesto, ¿sí? Artistas visuales, diseñadores, músicos, bailarines, ¿sí? Que puedan incursionar en el terreno de las neurociencias. Por ejemplo, la neurobiología de la danza es toda una vertiente increíble para los bailarines. Hace algún tiempo me invitaron a dar una plática sobre neurobiología de la danza a un lugar que se llama CENIDIAC, aquí en México. Realmente para mí fue una de las experiencias más hermosas de mi vida y más sensuales que he tenido en mi vida. Muy sensual porque vi chicas bellísimas, ¿no? Y nunca había visto tantas chicas bellísimas juntas, ¿no? Y aparte, un ambiente tan diferente, en el sentido de que yo llegué a un auditorio donde no había sillas, ¿no? Y dije, bueno, pues vamos a estar parados, ¿no? Entonces todos los bailarines se acostaron en el piso, ¿sí? Y transmitieron la presentación en el techo, ¿sí? Y entonces, pues yo también me tuve que acostar y estuvimos platicando ahí aproximadamente como 2 horas en relación a la neurobiología de la danza. Entonces, yo creo que en un futuro debe de existir un interés tanto de los artistas como de los neurocientíficos por un punto en común. Y este punto en común es el objeto artístico. Pero el objeto artístico, ¿sí?, es diametral y es objetivo, pero también tiene todo un proceso. Y este proceso de creación tiene mucho que ver con neurociencias. ¿Las neurociencias se tratan de apropiar del arte? No, para nada. Le quieren ayudar a entender cómo se lleva a cabo el proceso de creación. Nada más. Es lo único que pretenden las neurociencias. El artista sigue siendo el creador, ¿sí? Y eso nunca se le va a quitar. Pero yo creo que sí se puede nutrir de una manera muy importante, ¿no? Por ejemplo, ahora, hablando de neurobiología de la danza, yo le platicaba ahí a unos artistas, es que cuando ustedes se lastiman una rodilla y no pueden bailar, ¿sí?, si ustedes están viendo danza, están ayudando a que sane su rodilla, por ciertos mecanismos neurobiológicos, ¿sí? Y cosas de este tipo son situaciones que deben de saber los artistas y deben de saber explicar también muchas cosas porque son creadores de arte, ¿sale? Bueno, entonces los invitados a bailar tango. Bueno, buenos días. Buen día. Antes que nada, pues felicitarlo por que expresa su calidad humana, que desafortunadamente, como usted lo mencionaba un poquito, ya en el sector salud, sí, afortunadamente no todos, pero sí algunos médicos, pues llegan como que a perderla, ¿no? O sea, como que ya lo ven todo normal, que un paciente está enfermo, que se va a morir, o sea, como que ya lo ven así X, ¿no? Normal, y pues en su caso se ve que no, que se preocupa, como lo expresaba usted al principio, por sus pacientes, ¿no? Todo lo que el sufrimiento que ve. Y en esa cuestión va mi pregunta, ¿cree usted que se llegara a autorizar legalmente ayudar a bien morir a los pacientes, por así decirlo, cuando están en estado vegetativo? Me refiero al ejemplo que nos ponía bien usted cuando se hace la resonancia magnética funcional, que se ve cuando el paciente tiene probabilidad de recuperarse y cuando ya se ve ahí claramente que ya no. ¿Cree que sí se llegará a autorizar legalmente esto? Es un camino muy tortuoso, muy difícil. Le voy a explicar por qué. Para que esto se tuviera que legalizar, en principio se tendría que modificar la Ley General de Salud, ¿sí? Para modificar la ley
en principio, se tiene que convencer a nuestros diputados de que se presente una iniciativa de ley. Y las iniciativas de ley se tienen que votar. Y hay varias facciones, como usted sabe, ¿no?, dentro del espectro político. Pero no solo eso, también dentro del ámbito médico existen muchas posturas, porque muchos médicos tienen una idea judeocristiana muy bien cimentada. Yo crecí, en mi casa fueron católicos, yo no lo soy, pero muchos médicos tienen esta idea judeocristiana relacionada con el bien y el mal, del castigo. Entonces, tienen también objeción de conciencia, ¿sí? De tal suerte que el que lograr que se pudiera asistir a morir con dignidad a una persona tendría que ser un camino muy tortuoso en el cual tendría que presionar la sociedad, las asociaciones médicas, ¿sí?, que nos representan a todos los médicos dentro de los colegios y las asociaciones, y después modificar la ley, ¿sí? Y eso es sumamente complicado. Pero precisamente el lunes estuve yo en la Cámara de Diputados presentando este tema y otro tema que nos atañe a todos los médicos, que es la criminalización del acto médico. Entonces, el lunes estuve ahí en la Cámara de Diputados, pero es un camino tortuoso, difícil. ¿Otro? ¿Ahí? ¿Otra vez posible o no? ¿Sí? Falta. Un segundito, podemos dejar, vamos a tener ahorita un receso, si quieren, en este receso igual, checar con el doctor sus preguntas para no desfasarnos mucho en el tiempo. Agradecemos al doctor Juan Manuel Salgado Camacho por su participación en el segundo seminario de Neurociencias y Nuevos Paradigmas Transdisciplinarios, y para que nuevamente les pido un fuerte aplauso, por favor. Doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, aquí tienen. Y chicos, nos vemos en 10 minutos, por favor. Muchas gracias. ¿Qué tal?